la palabra katagelein significa anunciar, proclamar, pero su matriz característica es que el anuncio o la proclamación se hace con autoridad. En el griego clásico se usa con referencia a una proclama de guerra o al anuncio de un festival. Katagelein, en los papiros, cierta viuda hace una declaración oficial con relación al nombramiento de un administrador que le cuidará su hacienda. La palabra también se usa para el anuncio de la ascensión del emperador a su trono. Katagelein siempre comporta gravedad y autoridad. En el Nuevo Testamento este vocablo se utiliza varias veces. Se usa respecto de los profetas predicando la venida de Cristo y los eventos de los primeros días, según el libro de Hechos 3:24. Se emplea con relación a la obra de Jesús para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, en Hechos 26, verso 23. Pablo da gracias a Dios por la fe de la iglesia romana y se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. De las palabras y acciones referidas a la ordenanza de la cena se dice que anuncian la muerte de Cristo. 1 Corintios 11:26. Pero el principal interés de la palabra radica en el hecho de ser una de las más importantes del Nuevo Testamento para expresar la idea de la predicación. Katagelein, en Hechos 15:36 se nos dice que Pablo y Bernabé planeaban revisar las iglesias en que habían predicado. Katagelein. Ahora bien, el tal interés queda en examen de lo que era predicado, que es lo que se proclamaba con autoridad. Así pues, ¿qué era lo que aquellos predicadores anunciaban con autoridad, con certeza, como parte del inalterable, autoritativo mensaje de la fe cristiana? Proclamaban la palabra de Dios. Dice Pablo y Bernabé anunciaban, es decir, katagelein, la palabra de Dios en las sinagogas de Chipre en Hechos 13:5 y que en Berea la anuncia de Pablo en Hechos 17:13. Predicar no es proclamar las opiniones particulares del predicador ni airear sus dudas, sino proclamar la palabra de Dios. Háblame de tus certidumbres, dijo Goethe, que yo ya tengo bastantes dudas. Proclamaban a Cristo. A Pablo no le preocupaba cómo se predique ni mientras Cristo sea el predicado. Filipenses 1:16 y 18. Era Cristo a quien él anunciaba. Colosenses 1:28. En los primeros días los predicadores no se ocupaban del hecho de aquello que pertenecía a la periferia de la fe. Proclamaban el hecho de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Su ferviente deseo era confrontar a los hombres con Cristo. Proclamaban a través de Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos 4:2. El mensaje del predicador era la derrota de la muerte y predicaban a Cristo resucitado y la vida imperecedera. Proclamaban el Mesíaco de Jesús. El mensaje de Pablo era que este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Hechos 17:3. El mensaje de los predicadores primitivos era que las promesas de Dios se cumplían en el hombre Jesús, que la eternidad ha invalidado el tiempo, que el gobierno celestial ha empezado. Proclamaban que estaban expedito el camino hacia Dios, a quien los hombres habían buscado siempre, pero nunca encontrado. La proclamación de Pablo a los atenienses consistió en llevarles noticias del Dios que para ellos había sido siempre desconocido. Hechos 17:23. El tiempo de adivinar y de andar en a tientas había pasado. El tiempo de conocer había venido. El tiempo de buscar había terminado. El tiempo de encontrar había en ese momento ya comenzado.
George Borrow cuenta que en cierta ocasión fue rodeado por un grupo de gitanos que le gritaban «Danos a Dios». No sabiendo qué hacer, Borrow buscó en sus bolsillos algunas monedas, pero ellos la rechazaron e insistieron: «No queremos tu dinero, queremos a Dios». Los predicadores primitivos aseguraban a las personas poderle dar a Dios. Proclamaban el Evangelio. El predicador anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas, 1 Corintios 9:14. Es falsa cualquier predicación que al final deprima al hombre, pues si bien la predicación al principio debe comenzar quebrantando el corazón del hombre, haciéndole ver la realidad de su pecado, debe finalizar conduciéndole al amor, el perdón y la gracia de Dios. La misma palabra, catechelein, que iba a menudo se usa para expresar la idea de predicación, demuestra que en la proclamación primitiva no había nada apologético, ni apocado, ni oscurecido por las dudas o empañado por la incertidumbre. Era una predicación con autoridad, y lo que entonces se predicaba con autoridad es todavía la base del mensaje del predicador que tenemos hoy en día.